Hace algunos años tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Una decisión que todavía me atormenta cada vez que cierro los ojos. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por cumplir tus más profundos deseos? Déjame contarte cómo todo comenzó. Eran las 2 de la mañana, y el único sonido en mi departamento era el débil zumbido de mi computadora. Había perdido el rumbo de mi vida, sin empleo, sin dinero y con un futuro incierto que pesaba como un yunque en mi pecho. Fue entonces cuando, por mera curiosidad y desesperación, comencé a buscar foros oscuros en Internet, lugares donde decían que podías encontrar respuestas. Uno de los enlaces que abrí estaba titulado «¿Quieres lo que más deseas? Habla con él». Era una broma, pensé, pero por alguna razón no pude apartar la mirada de la pantalla. Al hacer clic, apareció una caja de texto vacía y la frase «Escribe tu deseo». Me reí, nervioso. «Esto es ridículo», murmuré, pero mis manos temblorosas escribieron «Quiero tener éxito, dinero y reconocimiento». Presioné Enter. En ese momento, las luces de mi departamento parpadearon. Pensé que era una coincidencia, pero luego noté algo extraño. La pantalla estaba completamente negra, pero en letras rojas brillantes decía «¿Estás dispuesto a pagar el precio?». Mi corazón latía con fuerza. Esto ya no parecía una broma, pero aún así respondí con un simple «sí». Fue ahí cuando todo cambió. Una brisa helada atravesó la habitación, y de repente sentí como si no estuviera solo. El aire se tornó pesado, y mi respiración se volvió entrecortada. Una figura oscura comenzó a formarse en una esquina de la sala, como si la sombra misma tomara forma. Su rostro no era visible, pero sus ojos eran dos brasas ardientes que se clavaban en mí. «Me llamaste», dijo con una voz profunda que parecía resonar en mi cráneo. Mi piel se erizó y mis piernas estaban paralizadas. «Yo puedo darte lo que pides», continuó, «pero todo tiene un costo». Quise hablar, pero mi garganta estaba seca. ¿Quién eres?», logré murmurar, aunque sabía la respuesta antes de que saliera de su boca. «Yo soy lo que tu especie teme y adora a partes iguales. Soy el que da y el que toma». Sentí que mis manos temblaban. Todo en mí me decía que corriera, que apagara la computadora, pero algo en su mirada me mantenía inmóvil. «¿Qué debo hacer?», pregunté, más por curiosidad que por decisión propia. Su sonrisa, aunque no visible, se sintió en el ambiente. El ser se acercó y con cada paso el ambiente se enfriaba más. «Solo di que aceptas y a cambio tendrás todo lo que deseas». Pero hizo una pausa y el silencio fue ensordecedor. «Cuando llegue el momento, yo vendré por ti, no podrás escapar». Era un trato claro, sencillo y mortalmente aterrador. Aún así, una parte de mí, una que ni siquiera sabía que existía, sentía emoción por lo que prometía. Extendió su mano, larga y huesuda, con uñas negras como el abismo. «¿Aceptas?». Me tomó un momento, un eterno momento, decidir. Mis pensamientos iban y venían, recordándome lo miserable que era mi vida, pero también el precio que tendría que pagar. Apreté los puños, mirando a esa figura que esperaba pacientemente. ¡Sí!, susurré finalmente. En ese instante, un calor abrasador recorrió mi cuerpo y una risa grave resonó en toda la habitación. «Está hecho», dijo, y entonces desapareció como si nunca hubiera estado allí. Los días siguientes, mi vida comenzó a cambiar de formas que no puedo explicar. Las oportunidades llovieron sobre mí, el dinero llegó de maneras que parecían imposibles, y por primera vez en años me sentí feliz. Pero con cada éxito, con cada logro, una sombra parecía seguirme, una que cada vez se hacía más oscura, más cercana.
La voz de aquella figura resonaba en mis sueños, susurrando: recuerda, todo tiene un precio. Los primeros meses después de aquel pacto fueron como un sueño hecho realidad. Mi cuenta bancaria creció a un ritmo imposible, trabajos y oportunidades llegaban a mi puerta sin esfuerzo, y cada puerta que antes estaba cerrada se abría de par en par para mí. Era como si todo lo que había deseado alguna vez estuviera al alcance de mis manos, pero al mismo tiempo comenzaron a suceder cosas que no podía explicar. Cada vez que estaba solo en casa, sentía una presencia. Era como si alguien me observaba desde la esquina de mi visión, pero cuando volteaba no había nadie. Las luces parpadeaban con más frecuencia y los espejos de mi casa reflejaban algo que no estaba ahí. Todo empeoró la noche que regresé de una gala en la que había recibido un premio importante. Al entrar a mi departamento, noté un detalle que me puso los pelos de punta. El reloj de pared estaba detenido exactamente a las 3:33 de la madrugada. Intenté ignorarlo, pero una sensación de opresión llenó mi pecho. Dejé mis cosas en la mesa y me dirigí a la cocina para beber agua, tratando de calmarme. Pero entonces escuché pasos, lentos, firmes, resonaban sobre el suelo de madera y venían desde mi habitación. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era imposible, no había nadie más en casa. Respiré profundamente y, armándome de valor, avancé hacia el pasillo oscuro. Cada paso que daba parecía acercarme más a algo que no podía ver, pero que sabía que estaba ahí. Al abrir la puerta de mi habitación, la encontré completamente vacía, pero el aire estaba gélido, como si alguien hubiera estado ahí hacía un momento. Y entonces lo escuché. Una risa baja, casi un susurro que parecía venir desde todas partes. «¿Te arrepientes?», dijo una voz que reconocí al instante. Era él. Me giré rápidamente, pero no había nadie. La habitación estaba vacía, pero su presencia era innegable. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en el sofá, con todas las luces encendidas, esperando que amaneciera. Con el tiempo, las manifestaciones se volvieron más constantes. Una noche, mientras revisaba mi correo en la computadora, mi pantalla se apagó de repente. Un texto apareció en letras rojas, igual que la primera vez. «El tiempo corre». Mi corazón se aceleró y aunque intenté cerrar el programa, el mensaje seguía apareciendo una y otra vez, hasta que finalmente la computadora se apagó por completo. Me levanté de golpe y ahí estaba él, parado en la esquina de mi sala, con su figura alta y oscura, los ojos como brasas ardientes y esa misma sonrisa invisible que podía sentir. «Has tenido lo que querías», dijo en un tono que no admitía réplica. «Pero cada regalo tiene un peso, cada éxito tiene un costo». Intenté hablar, intenté decirle que no estaba listo, pero las palabras no salían. Él levantó una mano y todo mi cuerpo se paralizó, como si estuviera siendo sostenido por un peso invisible. «¿Todavía no?», dijo, con esa misma voz que resonaba en mi cráneo. «Pero pronto». Y con esas palabras desapareció, dejando tras de sí un olor a azufre que llenó toda la habitación. A partir de ese día, mi vida comenzó a desmoronarse de formas que no podía controlar. Los mismos amigos que antes me admiraban comenzaron a alejarse. Las personas a mi alrededor parecían notar algo extraño en mí, como si pudieran sentir esa oscuridad que me seguía a todas partes. Cada espejo en mi casa comenzó a mostrar reflejos que no coincidían con la realidad. A veces veía sombras que se movían detrás de mí y otras veces veía mi propio rostro sonriendo cuando yo no lo estaba. Una noche incluso desperté con marcas en mis brazos, como si garras invisibles me hubieran rasguñado mientras dormía. Pensé en buscar ayuda, pero ¿a quién podría contarle esto sin que me tomaran por loco? Los médicos no iban a entender
Y las iglesias, bueno, no había pisado una en años. Sin embargo, mi desesperación me llevó a buscar respuestas. Encontré un sacerdote dispuesto a escucharme, aunque su expresión cambió por completo cuando mencioné el pacto. «Lo que has hecho no tiene marcha atrás», dijo, visiblemente perturbado. «Lo único que puedes hacer es rezar, pero recuerda, a él no se le engaña». Salí de la iglesia más aterrado que antes. Si ni siquiera un hombre de fe podía ayudarme, ¿qué me quedaba? Las semanas pasaron, y mi éxito se convirtió en una prisión. Sí, seguía ganando dinero y recibiendo reconocimiento, pero nada de eso tenía sentido cuando no podía escapar de la sombra que me seguía. Una noche, mientras manejaba por la autopista, sentí que alguien estaba sentado en el asiento trasero. Miré por el retrovisor, y ahí estaba su rostro, oscuro, sin rasgos, pero con esos ojos brillantes que parecían perforar mi alma. Di un volantazo y casi salgo de la carretera, pero cuando volteé, no había nadie. Mi corazón latía con fuerza, y fue en ese momento cuando entendí que ya no había lugar donde pudiera esconderme de él. Lo peor llegó cuando empecé a escuchar su voz durante el día. Ya no solo aparecía en mis sueños o en la oscuridad de la noche, estaba en todas partes, susurrando, recordándome que el tiempo corría, que mi deuda estaba a punto de ser cobrada. Una mañana, desperté con un papel sobre mi mesita de noche. Era un contrato, escrito con tinta negra, y al final estaba mi firma. No recordaba haberlo firmado, pero ahí estaba. Entonces lo entendí. Mi destino ya no me pertenecía. Y lo peor de todo, creo que nunca lo hizo. Los días se volvieron interminables, como si cada hora que pasaba arrastrara consigo el peso de mi culpa y mi miedo. Intenté volver a una vida normal, fingiendo que nada estaba ocurriendo, pero todo a mi alrededor me recordaba que él estaba cerca. Las luces de las calles parpadeaban al pasar, los animales se alejaban de mí y la gente me miraba con extrañeza, como si algo en mi rostro reflejara el pacto que había hecho. Mi propia sombra, incluso a plena luz del día, parecía moverse de forma diferente a mí, más lenta, más densa, como si tuviera vida propia. Sabía que no era mi imaginación, pero ¿a quién podía decírselo sin parecer un loco? Una noche, mientras caminaba por el centro de la ciudad, sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. La calle, que momentos antes estaba llena de gente, ahora estaba Los sonidos de la ciudad se desvanecieron por completo, dejando solo un silencio aterrador. Miré a mi alrededor, noté que la luna, que brillaba en el cielo hacía unos minutos, ahora estaba cubierta por nubes negras. Una figura apareció al final de la calle, demasiado lejos para distinguir su rostro, pero lo sabía. Sabía que era él. Su presencia era inconfundible, esa oscuridad envolvente que parecía consumir todo a su alrededor. Me quedé inmóvil, incapaz de mover un músculo, mientras esa figura avanzaba lentamente hacia mí. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. Mi respiración era superficial, rápida, como si algo apretara mi pecho. La figura se detuvo a unos metros de mí, y su voz, profunda y resonante, llenó el espacio. «¿Creías que podrías huir de...?» dijo, con una tranquilidad que me heló la sangre. «Tu tiempo se está acabando, y no hay nada que puedas hacer». Antes de que pudiera responder, una sombra se extendió desde sus pies, avanzando hacia mí como un río oscuro. Cerré los ojos, esperando sentir ese abismo consumirlo todo. Pero cuando los abrí de nuevo, la calle estaba como antes. La gente caminaba a mi alrededor. Los sonidos de la ciudad habían vuelto, pero yo sabía que no había sido un sueño. Él me estaba acechando, más cerca que nunca. Decidí buscar respuestas en libros y textos antiguos. Pasé días investigando pactos, demonios y rituales,
tratando de encontrar alguna forma de romper el En un libro viejo, encontrado en una librería oscura de segunda mano, leí sobre los signos del reclamador. Según el texto, aquellos que habían sellado un pacto solían experimentar 3 señales antes de ser reclamados por completo: el apagamiento de los espejos, la aparición de marcas y una visita final donde el ser les ofrecía cerrar el ciclo. Ya había experimentado 2 de esas señales, lo que significaba que la última estaba cerca. Mis noches eran más inquietas que nunca. Dormía con las luces encendidas, pero incluso eso no me protegía. Siempre despertaba en medio de la noche, con la sensación de que alguien estaba de pie al pie de mi cama, observándome en la oscuridad. Una madrugada, tras días sin dormir bien, escuché golpes en la puerta de mi apartamento. Fueron 3 golpes, lentos y pesados, como si alguien quisiera asegurarse de que no pudiera ignorar. Miré el reloj. Eran las 3:33. Mi cuerpo se negó a moverse, pero los golpes continuaron, cada vez más fuertes. Finalmente, reuní el valor suficiente para acercarme a la puerta, pero cuando miré por la mirilla, no había nadie. Abrí la puerta con cautela y frente a mí no había más que un pasillo vacío. Sin embargo, al mirar al suelo, encontré un sobre negro con mi nombre escrito en letras rojas. Lo tomé con manos temblorosas y lo abrí. Dentro solo había una hoja con 3 palabras: nos vemos pronto. El mensaje era claro, pero mi mente se negaba a aceptarlo. Intenté escapar, mudándome a un pequeño pueblo lejos de la ciudad, lejos de todo lo que me recordaba a él. Pensé que si podía desaparecer, si podía borrar mi rastro, tal vez podría ganar algo de tiempo. Pero la oscuridad me siguió. En mi nuevo hogar, las luces parpadeaban con más frecuencia y la figura oscura comenzó a aparecer incluso durante el día, siempre al borde de mi visión. Intenté no darle importancia, pero cada vez que aparecía, sentía cómo mi cuerpo se debilitaba, como si algo dentro de mí estuviera siendo drenado. Una noche, mientras dormía, desperté con un dolor punzante en mi pecho. Al levantarme, vi que había marcas nuevas en mi piel, pero estas eran diferentes. No eran simples rasguños, eran símbolos grabados en mi carne como si hubieran sido quemados. El dolor era insoportable, pero lo peor era que reconocí esos símbolos. Eran las mismas marcas que había visto en el contrato, las mismas que aparecieron junto a mi firma. Sentí que mi cuerpo temblaba, no por el dolor, sino por la certeza de que mi tiempo se estaba agotando. En mi desesperación, busqué a un hombre que, según rumores, había lidiado con lo oculto. Era un anciano que vivía aislado en las montañas, lejos de la civilización. Cuando lo encontré, apenas abrió la puerta, pero al verme, su rostro palideció. «No deberías estar aquí», dijo con una voz áspera. Le rogué que me ayudara. Le conté todo lo que había hecho, pero él negó con la cabeza. «Has invitado algo que no puede ser rechazado», dijo. «Lo que pediste fue dado, y lo que prometiste será. No hay manera de romper el pacto. Solo queda enfrentar». Volví a casa con esas palabras resonando en mi cabeza. Esa noche, por primera vez en meses, no encendí las luces. Me senté en la oscuridad, esperando, sabiendo que no tenía sentido correr. Sentía su presencia, cada vez más cerca, su sombra creciendo en cada rincón de la casa. La única pregunta que quedaba era cuándo vendría. Y en el fondo, creo que ya sabía la respuesta. Desde esa noche en la oscuridad, algo dentro de mí cambió. La desesperación comenzó a transformarse en resignación, pero no una resignación pacífica, sino una cargada de miedo y de una extraña curiosidad. ¿Cómo sería el final? ¿Qué pasaría cuando él viniera por mí? Aunque temía lo que me esperaba, una parte de mí quería respuestas. Comencé a notar que el tiempo no se sentía igual.
Los días parecían demasiado largos, las noches interminables, y mi propio reflejo en el espejo ya no era el mismo. Mis ojos estaban hundidos, mi piel pálida, y había algo extraño en mi sonrisa, algo que no pertenecía a mí. No podía evitar mirarme por horas, intentando comprender qué me estaba pasando, pero la verdad era que ya no reconocía a la persona que veía. Los sueños también cambiaron. Ya no eran solo pesadillas incoherentes. Ahora eran más claros, más vivos. Caminaba por pasillos oscuros, interminables, mientras oía su voz llamándome desde la distancia. «Ven, ya es hora», decía, siempre con ese tono burlón que helaba mi sangre. Pero lo peor no era la voz. Lo peor eran las puertas que se abrían mientras avanzaba. En cada puerta veía momentos de mi vida, algunos felices, otros oscuros, pero todos me mostraban algo que había ignorado hasta ahora. En todos esos momentos, de alguna manera, él estaba ahí, en las sombras de mi infancia, en los rincones de mis fracasos, incluso en los momentos más felices. Él siempre había estado observándome, esperando el momento en que yo lo llamara. Una tarde, mientras intentaba distraerme con algo tan simple como un programa de televisión, las imágenes en la pantalla comenzaron a distorsionarse. El ruido blanco llenó la sala y luego apareció su rostro. No era completamente visible, pero sus ojos ardían como siempre, brillando intensamente en medio de la estática. ¡Ya casi es tiempo!, dijo. Luego la pantalla volvió a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Mi respiración era rápida y entrecortada, pero lo peor era que ya no me sorprendía. Todo lo que estaba ocurriendo ya se sentía inevitable, como si cada pequeño evento fuera solo una preparación para lo que estaba por venir. Las cosas comenzaron a manifestarse también físicamente. Las marcas en mi piel, que antes eran solo símbolos, comenzaron a doler más, ardiendo como si estuvieran vivas. No podía tocarlas sin sentir un dolor insoportable, como si algo dentro de mí estuviera reaccionando a su proximidad. Además, los objetos en mi casa comenzaron a moverse solos. Las puertas se cerraban de golpe, los espejos se agrietaban y los relojes se detenían constantemente a las 3:33. Una noche, mientras intentaba dormir, desperté con el sonido de un susurro en mi oído. «Estoy aquí», dijo, y cuando abrí los ojos lo vi parado al pie de mi cama. No se movió, no dijo nada más, solo me observó durante lo que parecieron horas antes de desaparecer en la penumbra. La presencia que sentía se volvió más intensa. Ya no solo lo veía de reojo o en mis sueños, ahora estaba en todas partes, siguiéndome incluso fuera de mi casa. Podía sentirlo en el metro, en el supermercado, incluso en la calle llena de gente. Nadie más parecía notarlo, pero yo sabía que estaba ahí. Una vez, mientras caminaba por un parque, sentí una mano fría en mi hombro. Me giré rápidamente, pero no había nada. A pesar de que el sol brillaba, las sombras de los árboles parecían moverse hacia mí, alargándose como si quisieran atrapar. Corrí sin detenerme, pero no importaba cuánto me alejara. Siempre estaba ahí, como una sombra que no podía quitarme de encima. Los eventos llegaron a un punto crítico cuando una noche escuché un sonido que me hizo congelarme de miedo. Una risa. No era su risa habitual, baja y burla. Esta era diferente, más fuerte, más intensa, y parecía venir de todas partes a la vez. Las paredes de mi apartamento comenzaron a temblar. Los cuadros cayeron al suelo y las luces explotaron una a una, dejando todo en una oscuridad completa. Busqué desesperadamente una linterna, pero antes de que pudiera encenderla, sentí que algo me agarraba por el brazo. La fuerza era tan grande que me derribó al suelo. «No puedes huir», dijo su voz, esta vez tan clara que sentí su aliento en mí. Me levanté como pude, corriendo hacia la puerta de mi apartamento.
pero no importaba cuánto intentara abrirla, no se movía. Golpeé y grité, pero parecía que nadie podía escuchar. Entonces la risa volvió, más fuerte, más cercana. Me giré y ahí estaba él, parado en el centro de la sala, rodeado de sombras que parecían moverse como serpientes. Su figura era más clara esta vez, más definida. Podía ver su sonrisa, ancha y llena de dientes afilados. Llegó el momento, dijo, extendiendo una mano hacia mí. En un acto desesperado, comencé a recitar una oración que recordaba de mi infancia, una que mi abuela solía decir antes de dormir. Su reacción fue inmediata. Las sombras se agitaron violentamente y su rostro se contrajo en una mueca de enojo. «Eso no te salvará», dijo, avanzando lentamente hacia mí. Pero seguí rezando, aunque mi voz temblaba y las palabras se me atoraban en la garganta. Entonces, algo extraño ocurrió. Las sombras comenzaron a retroceder, como si la luz que apenas entraba por las ventanas las empujara hacia atrás. Él se detuvo, observándome con una mezcla de furia y curiosidad. «Interesante», dijo finalmente, antes de dar un paso hacia atrás y desaparecer, dejando la sala en completo silencio. Me desplomé en el suelo, temblando, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Aunque había desaparecido, sabía que esto no era el fin. Había algo en su mirada antes de irse, algo que me decía que solo estaba esperando. Y lo más aterrador de todo era que ahora yo también lo estaba. Desde aquella noche, la espera se volvió insoportable. Cada sonido, cada sombra, me hacía sentir que el momento había llegado. Sabía que él no tardaría en regresar. Sabía que esta vez no habría escapatoria. El día comenzó como cualquier otro, pero había algo en el aire, algo pesado, asfixiante. Mientras caminaba por la casa, sentí que todo estaba más oscuro, más frío. Las horas parecían alargarse, como si el tiempo mismo estuviera en suspenso. A las 3:33 en punto, las luces se apagaron por completo, las ventanas temblaron y la misma risa profunda resonó, más fuerte que nunca. Una sombra empezó a formarse frente a mí, lenta, inevitable. Allí estaba él. «Ha llegado el momento», dijo con voz firme. Su mano se extendió hacia mí y mi cuerpo ya no ofreció resistencia. Sabía que no había nada más que pudiera hacer. El contrato estaba sellado desde el principio. Lo último que recuerdo es esa sonrisa, esa oscuridad envolviéndolo todo, mientras su voz susurraba en mi oído. «Todo tiene un precio», y luego, solo silencio. Los días que siguieron fueron un constante enfrentamiento entre la realidad y mi mente. Cada sombra parecía más oscura, cada ruido más fuerte. Todo en mi interior sabía que lo inevitable estaba cerca. Ya no intentaba escapar ni buscar respuestas. No había libros ni rituales que me salvaran. Solo quedaba esperar. En mis sueños ya no caminaba por pasillos interminables. Ahora lo veía a él directamente, parado frente a mí, con su figura alta y esos ojos brillando con una intensidad que hacía arder mi piel. «¿Estás listo?», me decía, y yo solo podía quedarme inmóvil. Una noche, mientras me sentaba en mi sala, con la casa sumida en completo silencio, todo se detuvo. El aire parecía pesado, como si estuviera atrapado en un lugar que no era completamente real. Los relojes se detuvieron, como siempre, a las 3:33. Pero esta vez, el tiempo parecía haberse congelado por completo. No había ruidos de la calle, ni el leve zumbido de los aparatos eléctricos. Solo silencio. Y entonces lo sentí. No lo vi, pero sabía que estaba ahí. Detrás de mí, sin atreverme a girar, escuché su voz más fuerte y clara que nunca. «Es hora, ven conmigo». El miedo me inundó por completo. Pero una parte de mí, la que había aceptado esto mucho antes, sabía que no podía resistirme. Giré lentamente, y ahí estaba, más imponente que nunca.
Las sombras a su alrededor parecían cobrar vida. Me miró con una calma aterradora, como si todo esto fuera un simple trámite, una formalidad. Has disfrutado de lo que pediste, ahora paga el precio. Su mano se extendió hacia mí, larga, delgada y huesuda, y yo sabía lo que venía. ¿No hay otra forma?, pregunté con una voz rota, esperando, aunque fuera un instante, que hubiera alguna salida. Él inclinó la cabeza levemente, como si considerara pero la sonrisa burlona en su rostro fue suficiente respuesta. Sabías lo que hacías, sabías lo que esto implicaba. No hay negociación, no hay redención. Entonces, sentí cómo su sombra comenzaba a rodearme. Era como si mi propio cuerpo se hundiera en un abismo invisible. Mis piernas temblaban, pero no podía. Mis brazos pesaban, como si el aire mismo fuera una carga insoportable. En ese momento, todos los recuerdos de mi vida pasaron ante mis ojos. Momentos de felicidad, de tristeza, de arrepentimiento. Y en cada uno de ellos podía ver, él siempre había estado ahí, observándome, esperando pacientemente a que yo diera ese paso que lo trajera a mi vida. ¿Por qué?, susurré, más para mí mismo que para él. Pero respondió. Su voz resonó en mi mente como un trueno. Porque tú me llamaste, tú quisiste esto, y ahora es mío lo que me pertenece. Las sombras me envolvieron por completo, y todo a mi alrededor se desvaneció. Ya no había luz, ni ruido, ni siquiera dolor. Solo un vacío infinito que me arrastraba hacia algo que no podía ver ni entender. Sentí como mi cuerpo, o lo que quedaba de él, se desintegraba lentamente, como si cada parte de mí dejara de existir, una pieza a la vez. Y en ese último instante, cuando ya no quedaba nada más, comprendí la verdad. Siempre había sido parte de él, siempre lo